El concepto de estadísticas de poder, o estadísticas físicas, consiste en la denominación de un conjunto de atributos que determinan las capacidades físicas u poderes de una entidad, personaje ficticio, etc. Estos atributos son separados en clases tales como la fuerza, resistencia, velocidad, durabilidad, entre otros. En las comunidades de debates de Versus, se utiliza dichos aspectos para separar el poder entre dos o más personajes, de ahí viniendo las famosas escalas de poder, o como se llama en las comunidades gringas, el tiering system, que para el español se traduce en sistema de niveles, o sistema de camadas. En este vídeo, trataré de exponer mi propio sistema de niveles, las escalas y bases que determinan cómo analizar y determinar el poder de determinados personajes de diferentes trabajos, con el simple fin de información y entretenimiento. Lo único que será usado como referencia aquí, son teorías y axiomas de la vida real, ya que después de todo, la ficción es una copia fantasiosa de la realidad. También se usará ejemplos de obras ficticias empleando dichas teorías, ya que constituyen y emplean un papel fundamental de cómo funcionan en un respectivo verso. Este vídeo será dividido en los siguientes aspectos. Las escalas de poder destructivo, que representan los fundamentos más esenciales del tema. Las notas, que servirán para aclarar dudas a respecto del anterior apartado. Y por último, las escalas de velocidad, que sirven como complemento importante para la exposición de lo que será informado en este explicativo. Nivel infinitesimal. Antes de tratar de comprender este nivel, debemos echarle una vista al concepto de la dimensionalidad. La dimensionalidad, de manera sencilla, es la cualidad de poseer dimensiones, un atributo que sirve para medir la escala, tamaño, magnitud, coordenadas, y etc., de un cuerpo o objeto. Normalmente, estamos acostumbrados a percibir el mundo en 3 dimensiones, o en otras palabras, en un espacio topológico tridimensional, enteramente relacionado a la geometría euclidiana. La tercera dimensión es lo que determina generalmente las hazañas de poder destructivo, ya que es donde usamos medidas como el Joule para dimensionar el nivel de destrucción que puede causar un personaje. Sin embargo, la categoría infinitesimal va para las estructuras con un valor que está por debajo de esto, es decir, adimensional, unidimensional, y bidimensional, que vendría a ser 0D, 1D, y 2D, respectivamente. Al tener esto en mente, tenemos una pregunta para tomarse en cuenta, la cual es, ¿qué tanta diferencia existe entre cada dimensión? ¿Por cuánto una estructura 3D supera a la 2D, y así sucesivamente? Para responder esto, debemos utilizar la matemática como punto de medición, y les aseguro, es algo demasiado simple de entenderse. Un objeto unidimensional, o sea, un D, solo tiene longitud, o largura. Un objeto bidimensional tiene largura y ancho. Por ende, el área de un objeto bidimensional es equivalente a su largura multiplicada por su ancho. Debido a que el ancho de cualquier objeto unidimensional no existe, su ancho sería el equivalente a 0, y por lo tanto, su área también sería igual a 0, incluso si su largura fuera infinita. Esto ocurre porque 0 multiplicado por infinito, sigue siendo 0. Ahora, veamos el espacio tridimensional. El volumen de un objeto tridimensional es igual a su largura multiplicada por su ancho multiplicada por su altura, o profundidad. Dado que la profundidad de un objeto 2D no existe, su altura será igual a 0, y su volumen también, incluso si su largura o su ancho fueran infinitos. Porque al final, su volumen, y su masa, seguirán siendo equitativos a 0. Con esta noción básica, tenemos en mente que la diferencia entre cada dimensión espacial superior es equivalente a un infinito incontable, un valor que excede el anterior conjunto y actúa como un cardinal inaccesible, donde no importa qué tanto agregas para una dimensión inferior, la diferencia seguirá siendo 0, o nula. Más adelante explicaré la diferencia entre un infinito contable e incontable, para no extenderme demasiado aquí. A partir de aquí, veremos las categorías que ya muchos conocen, por lo que no veo necesario explicarlas. Nivel humano.
Nivel sobrehumano. Nivel urbano. Nivel nuclear. Nivel tectónico. Nivel planetario. Nivel celestial. Nivel cósmico. Aquí, específicamente, quiero indagar sobre el nivel universal y sus variables. Como sabemos, el universo observable está en constante expansión desde el Big Bang, por lo que no es posible sacar un valor exacto para la destrucción de este. Debido a esto, una hazaña universal común en la ficción debe ser catalogada a partir de la destrucción completa de toda la materia del universo observable, unos 93.000 millones de años luz. En caso de que una obra ficticia tenga un universo observable que, por menciones, mide más que el nuestro, la destrucción completa de este sería de un nivel universal superior a la línea base, algo que llamaremos de macroversal. Este último también se aplica a la destrucción de varios espacios universales, contenidos en una especie de macroverso, o macrocosmos. Todavía, lo más interesante aquí es el último nivel de esta categoría, el universal alto. Como ya es de deducir, el universo es lo más alto que podemos imaginar en un espacio con 3 dimensiones, y debido a lo dicho, el nivel universal alto sirve para expresar el mayor punto de esto, un universo infinito. Este nivel se otorga a partir de la destrucción de un universo que contiene una cantidad infinita de materia, o simplemente, tener un poder o una fuerza verdaderamente infinita. Nivel hiperdimensional. Aquí es donde empezaremos a tratar con las dimensiones superiores, y este nivel en específico está reservado a estructuras tetradimensionales, es decir, 4D. Bien, antes de todo, entendamos lo que es un infinito contable y un infinito incontable. El infinito contable es la idea tradicional que poseemos sobre el infinito, en otras palabras, un conjunto infinito de cosas. El conjunto de los números enteros, por ejemplo, es infinito. Ahora, si vamos al infinito incontable, que simultáneamente es más interesante y más complicado, veremos que este se relaciona a la idea de un conjunto incontable, básicamente, un conjunto infinito con demasiados elementos para ser simplemente contable. Si llevamos esto a su máxima expresión, tenemos como resultado la anteriormente explicada diferencia entre dimensiones de espacio superior e inferior, ya que, incluso si la dimensión inferior tiene una cantidad contablemente infinita de espacio, esta no podrá alcanzar la escala de la dimensión superior, porque esta misma tiene un eje incontable infinito en comparación de la inferior, que trata la masa de esta como algo equitativo a cero. Como había dicho, sería el equivalente de un cardinal inaccesible, donde no importa si agregas un conjunto infinito contable, incluso de manera sucesiva, pues jamás va a alcanzar el cardinal inaccesible que, en otras palabras, es la dimensión superior, ya que mayor cardinalidad implica mayor dimensionalidad. Ahora, veamos lo que la escala 4D tiene a ofrecer. Primero tenemos el nivel universal más, que de manera sencilla, es el mayor nivel posible que tenemos de la escala universal, al ser el infinito incontable universalmente hablando. Mientras la escala universal es finita, y la universal alta es infinita contablemente, la universal más es infinita incontablemente. Entonces, ¿qué hazaña otorgaría una escala universal más, y por qué? Bueno, la destrucción de una línea temporal, es decir, la destrucción del universo junto a su dimensión temporal, es una hazaña comúnmente expresada en la clasificación de esta categoría. El motivo es bastante directo, y es que el tiempo, a pesar de no ser una dimensión espacial, está entrelazado de tal manera con el espacio que compone lo que conocemos como el espacio-tiempo, que es la combinación de las 3 dimensiones espaciales que conocemos junto a la dimensión temporal, el tiempo, dando como resultado un continuo 4D. El por qué esto equivale a un infinito incontable en relación a la tercera dimensión, se debe a que el tiempo almacena de manera sucesiva y irreversible todo lo que ocurre en nuestra realidad. Por ejemplo, un solo segundo de tiempo es capaz de recordar eventos de toda la realidad, y aún así, un segundo es infinito, pues puede separarse infinitamente en lo que están viendo en pantalla. Cada uno de dichos momentos guarda una copia, por así decirlo, de nuestro universo, ya que este existe a cada momento de tiempo posible. Debido a esto, si un solo segundo de por sí guarda una cantidad infinita de copias de nuestro universo, ahora imagínense el tiempo en su totalidad, que es completamente infinito en relación a mediciones tan limitadas como segundos, minutos, horas, años, décadas, milenios, etc.
Básicamente, el espacio-tiempo es un conjunto incontable, porque contiene demasiados elementos para ser simplemente contable. Ahora hagamos una analogía: una estructura 4D, de 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, es incontablemente infinitamente superior a la masa de una estructura 3D, lo que haría con que dicha estructura tenga una masa equivalente a una estructura 4D que, en este caso, se compone de 4 dimensiones de espacio y ninguna de tiempo. Para hacerlo sencillo, aunque el espacio-tiempo no vea al universo como algo nulo o inexistente, es decir, con masa cero, como lo haría una cuarta dimensión espacial, lo cierto es que su masa sí sería algo con una equivalencia igual, como hemos visto ahora. Para más informaciones pueden ver las notas de este vídeo. Prosiguiendo con este nivel, tenemos la escala multiversal, que es un conjunto de 2 o más líneas temporales, retratadas como universos paralelos, o también, dimensiones paralelas, que son básicamente un sinónimo para universo paralelo. Mientras el nivel macroversal sería un conjunto de varios espacios universales 3D, el nivel multiversal es el conjunto de varias líneas temporales aisladas. Este nivel se separa en 3 subniveles, respectivamente. Multiversal bajo, que es la destrucción de 2 hasta 1000 líneas temporales. Multiversal, o multiversal medio, que es la destrucción de 1001 hasta cualquier número finito de líneas temporales. Y multiversal más, o multiversal alto, que es la destrucción de un número infinito de líneas temporales, o también algo por encima de la línea base para tal categoría, como la destrucción de transfinitos universos / líneas temporales. Dimensiones superiores. Este nivel es la continuación del nivel anterior, y esto se debe a que mientras tenemos la confirmación de que nuestra realidad se compone de 4 dimensiones, lo que veremos ahora es algo puramente teórico que solo puede existir en la ficción. Aquí tratamos con estructuras que empiezan a partir de la escala 5D, es decir, que son incontablemente infinitamente superiores al infinito contable de la cuarta dimensión, que es el nivel multiversal más, ya que el mismo está compuesto de un conjunto infinito contable de líneas temporales. La escala de este nivel culmina en una estructura con 4 dimensiones de espacio y una de tiempo, o también, en casos bastante específicos, 3 dimensiones de espacio y 2 de tiempo, que obviamente ven al plano inferior como algo nulo, haciendo una analogía a algo bidimensional. Al igual que los números, la dimensionalidad no tiene fin, cualquier obra ficticia puede presentar estructuras 6D, 7D, 8D, 9D, y así sucesivamente. Después de todo, no hay barreras que limiten esto. Cualquier valor de dimensionalidad es posible en la ficción, pero si hablamos de lo que es verdaderamente infinito en este apartado, debemos indagar sobre el siguiente y último nivel. Teoría de los conjuntos. La teoría de los conjuntos es una rama de la matemática descubierta por Georg Cantor, un revolucionario matemático alemán. Cantor estableció la existencia de lo que conocemos como conjuntos transfinitos, empezando por el Aleph cero, o Aleph nulo, que es el infinito contable del cual vengo hablando. El infinito contable puede ser expresado en cualquier cosa, y les daré algunos ejemplos. Un conjunto infinito contable de planetas, es universal alto. Un conjunto infinito contable de líneas temporales, es multiversal más. Y un conjunto infinito contable de dimensiones superiores, es infinito dimensional, que es el nivel del cual hablaremos ahora. Un espacio vectorial con infinitas dimensiones superiores es en teoría el nivel más alto de la dimensionalidad y la máxima expresión del Aleph nulo, siendo algo básicamente por encima de cualquier valor dimensional presentado hasta ahora. Para que vean lo ridículo que es, el número que están viendo en pantalla sigue siendo una mísera porquería comparado con el número que ahora ven, y eso va infinitamente, porque como sabemos, los números son infinitos. Este nivel se puede expresar en un espacio de Hilbert con infinitas dimensiones, ya que el mismo es una generalización del espacio euclídeo. De esta manera, Aleph nulo es un concepto matemático capaz de abarcar prácticamente cualquier cosa, y todavía, este es el nivel más bajo de esta categoría. El próximo nivel es el Aleph 1, que es el número incontable. Mientras el Aleph 0 es el conjunto infinito contable, el Aleph 1 es el conjunto infinito incontable. Como ya pudieron deducir, se trata de un conjunto infinito incontable de dimensiones superiores, un valor más alto que el anterior nivel, donde la física y la geometría en sí mismas son excedidas por la propia matemática y, por ende, todo lo que verán a seguir también solo se puede concebir a través de un pensamiento matemático.
Tenemos el Aleph 2, 3, 4, y así sucesivamente, cada uno siendo una orden transfinitamente superior en relación al antecesor número. Se parece bastante a la relación entre las dimensiones superiores e inferiores, aunque de hecho es mucho más, pero bueno, para no extenderme, también lo explicaré a detalle en las notas. Lo que excede todo lo que hemos hablado hasta ahora es el Aleph Omega, que sería equivalente a Aleph infinito, estando más allá de cualquier número Aleph que te puedas imaginar, de la misma manera que una estructura infinito dimensional está más allá de una finita dimensional. Obviamente, esto se puede extender de manera infinita, y lo único que verdaderamente estaría por encima de la teoría de los conjuntos es el infinito absoluto, el cual Cantor asoció con Dios. Sin embargo, este entre comillas nivel no sirve para personajes ficticios, las razones deberían de ser ya obvias, aunque las notas van a cubrir mejor el porqué. Con esto puedo terminar esta sección sobre mi sistema de niveles, y en pantalla pueden ver un pequeño resumen sobre este. Si un personaje tiene un poder universal más, y obtiene un multiplicador de 100, esto significa que dicho personaje es multiversal de 100 universos. En otras palabras, multiplicar el espacio-tiempo es correcto. La respuesta es un no. No es posible utilizar multiplicadores para medir el espacio y el tiempo, incluso si el multiplicador es infinito. La distancia entre un espacio-tiempo a otro es incuantificable, ya que el mismo es un conjunto infinito al almacenar infinitas posibilidades 3D en su eje temporal. Ser infinitamente superior a una entidad multiversal más, por ejemplo, solo agregaría una diferencia contablemente infinita a un conjunto que de por sí es un infinito incontable. Para alcanzar un nivel superior, se tendría que trascender completamente la brecha numérica de los espacio-tiempos para alcanzar otro conjunto 4D infinito, de lo contrario, solo se agregará más masa a un conjunto incontable de masa. Si un verso menciona la existencia de una dimensión superior, esto automáticamente significa que dicha dimensión es un infinito mayor. La respuesta es un no. Una mención sobre dimensiones superiores sin contexto puede simplemente significar la cantidad de estas dimensiones, y no sus tamaños. Un ejemplo de esto son las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas, las cuales existen en un espacio de dimensión superior, el bulk, o también llamado hiperespacio. Sin embargo, el contexto para estas dimensiones es que simplemente sobrepasan el valor de las 3 dimensiones que conocemos, pero como tal, las dimensiones adicionales de la teoría de cuerdas son compactadas y menores que los mismos átomos, y por lo tanto no son equivalentes a dimensiones geométricas superiores. Además, un verso ficticio necesita de evidencia de que sus dimensiones son superiores unas a las otras, al punto de ser inaccesibles a las anteriores, tratándolas como algo sin masa o inexistente, y no solo poseer una superioridad finita sobre estas. Es más, el contexto es tan importante al punto de que tales dimensiones pueden ser superiores por ser retratadas como planos astrales, y no geométricos. Al fin y al cabo, se requiere analizar caso por caso, y no tomar cualquier mención como automáticamente un infinito mayor. Una estructura con aspectos de la mecánica cuántica ya se podría clasificar como una estructura infinito dimensional, tal como el multiverso de tipo 3. La respuesta es un no. La mecánica cuántica normalmente sirve apenas como el estudio de partículas y de la superposición cuántica, algo que no tiene relación con las dimensiones geométricas. Si hablamos del espacio de Hilbert, que es lo que hace con que un multiverso sea infinito dimensional, este no tiene automáticamente dicho valor, ya que puede trabajar con cualquier número finito o infinito de dimensiones, pudiendo ser así un espacio de Hilbert finito dimensional. Un multiverso que utiliza la teoría de los muchos mundos ya es infinito dimensional. La respuesta también es un no. Esto no sucede por la sencilla razón de que el modelo base del multiverso cuántico no trabaja con el colapso de funciones de onda, y por lo tanto, no puede formular un espacio vectorial de infinitas dimensiones, el cual es el espacio de Hilbert infinito dimensional. Como pueden ver en pantalla, este sería un ejemplo de un multiverso que funciona con el colapso de funciones de onda complejas, siendo así un multiverso de tipo 3.
qué pasa con el nivel megaversal y omniversal? El primero no es muy relevante que digamos. El megaverso es un conjunto de multiversos, y aunque dicho conjunto fuera infinito, sigue siendo algo que se puede representar como un solo multiverso, pero más complejo. Aún así, seguiría estancado en la escala 4D. Con el segundo término, este es de paso irrelevante, porque el término omni significa todo, universo significa universo, es decir, el omniverso sería el equivalente de toda la composición de nuestro universo en sus 4 dimensiones, algo que incluso lo respalda el diccionario. El concepto de omniverso solo sirve para representar todo lo que compone una determinada obra, es decir, toda su cosmología, como sería el caso de Marvel, lo que significa que dicho término depende totalmente de la cosmología de determinado verso. En caso de que una obra solo tenga un universo, entonces el omniverso de dicha obra será simplemente universal más. Usar el omniverso como sinónimo de algo también es irrelevante, por la misma razón de que un multiverso aún puede abarcar el mismo a través de bases matemáticas con una mayor orden de infinitos. Dividir un espacio-tiempo 4D podría crear 2 espacio-tiempos 4D, es decir, un multiverso. La respuesta es un no. La línea temporal es inherentemente transfinita, por lo que una división de esta caería en el mismo valor, pero con una línea base menor. La transfinitud de los números marca un evento de tiempo específico. Podemos usar el ejemplo de que todos los números pares e impares son mayores que los números pares en solitario, lo que demuestra que el infinito es divisible. Si se aplicara esto al espacio-tiempo 4D, tendríamos la división entre un conjunto de 2 infinitos, pero aún así seguirían contenidos en un único eje temporal, pues el mismo marca cada uno de estos eventos. Un solo segundo de la realidad ya es infinito, y el tiempo no solo contiene una sucesión irreversible de eventos presentes y futuros, sino también el tiempo negativo, es decir, un tiempo pasado, como -1, 2, 3, y así sucesivamente. Esto imposibilita que la división de un espacio-tiempo pueda generar otra línea temporal completa, limitándose a generar una proyección de la misma, un infinito contable de un solo evento marcado, cayendo en una función biyectiva entre dichos conjuntos. Una estructura con un flujo de tiempo diferente ya entra como una línea temporal o universo paralelo. La respuesta es un no. Un lugar con un flujo de tiempo diferente no cualifica como una línea temporal separada, pues este aún marca los mismos eventos en el mismo espacio-tiempo. Esto también se puede expresar a través de la dilatación del tiempo, donde un plano alternativo del universo fluye su espacio-tiempo de manera diferente gracias a su masa, ocasionando con que el tiempo en una determinada área se vea más lento. Pero aún así, este sigue interactuando con el mismo espacio-tiempo singular para realizar tal acción, y por lo tanto no prueba la existencia de 2 espacio-tiempos separados, o sea, de un multiverso. ¿Y qué pasa con la omnipotencia? Es imposible aplicar la omnipotencia en la ficción, porque su descripción hace ilógico que la misma esté restringida a la propia ficción como tal. El argumento de que un personaje es omnipotente porque su obra lo menciona, porque no han mostrado límites y porque es el más poderoso de su verso, no es más que una falacia sin límites que ignora los niveles de poder reales, todo para tratar de aplicar algo totalmente fuera del alcance de nuestra mente en algo ficticio. En otras palabras, la entre comillas omnipotencia ficticia no es igual a la omnipotencia real. Un personaje bien puede ser omnipotente en una obra, pero no en otra con una cosmología superior. La verdadera omnipotencia es la de un ser que realmente existe en la vida real, por ejemplo, el dios abrahámico, ya que esta omnipotencia no se limita a la ficción. Si la omnipotencia no puede existir de forma literal en la ficción, entonces esto también se aplica al infinito absoluto, donde como ya dije, Cantor lo asoció con Dios, al existir más allá de las matemáticas. Lo mismo va para el multiverso de tipo 4 de Max Tegmark, que según este, contiene todas las matemáticas y el platonismo, pero esto es ilógico ya que también estaría conteniendo la propia teoría de los conjuntos, que es abarcada por el infinito absoluto. Siguiendo al pie de la letra el concepto del multiverso de tipo 4, este no puede ser superado por nada, por lo tanto también es inaplicable, ya que de cierta manera sería la representación del poder de Dios en una cosmología.
Esto evidentemente también se aplica al realismo moral, y en cuanto a su variable, el realismo modal extendido, solo puedo decir que es totalmente falaciosa, pues implicar que, en un mundo imposible se puede superar al platonismo y a las matemáticas, es algo que carece de comprobabilidad incluso desde un punto de vista filosófico, además de que no pasa en la navaja de Occam. Ya pueden tener en mente que estos 5 conceptos son inútiles en un análisis, y en unos minutos trataré de refutar estos 3 también. Ver algo como un sueño o una ilusión, significa poseer una dimensionalidad superior. En la mayoría de los casos, no. Esto puede ser simplemente una habilidad llamada realidad subjetiva, que es manipular el límite entre sueño/ilusión y realidad. Además, esto también depende del contexto de que ver como ilusión significa ver la dimensión inferior como ficción/masa cero. También no pueden haber contradicciones al respecto, como que el personaje que ves como un sueño o ficción pueda afectarte a ti o a tu plano de existencia. Si un personaje tiene una fuerza de impacto equivalente a una masa 4D, entonces toda su existencia sería 4D por contener esa energía en su cuerpo. Esta es una buena pregunta. Partamos desde el principio de que, en la física, la energía es un valor escalar que no tiene dirección, solamente magnitud. Con esta restricción, podemos concebir personajes que pueden atacar en un nivel 4D, pero sin necesariamente gozar de un eje dimensional en su existencia, como una masa corporal 4D o el movimiento en dimensiones superiores. Por lo tanto, es posible que una entidad tenga una fuerza 4D sin poseer una existencia 4D, ya que su energía 4D no influye en la dirección/movimiento/existencia, solamente en la magnitud de sus ataques. Trascender el espacio-tiempo 4D hace con que un personaje sea 5D. Generalmente, no. Trascender/superar el espacio-tiempo sin contexto no es 5D, pues se necesita de informaciones para saber si la trascendencia es matemáticamente inaccesible, como una verdadera dimensión superior. Si hay contexto para que sea, por ejemplo, una trascendencia conceptual, entonces sí sería 5D, sin embargo, una trascendencia ordinaria sobre el espacio-tiempo sería como máximo 4D por encima de su línea base, al ser una trascendencia finita y vaga. Sin mencionar que trascender el espacio-tiempo en algunos contextos solo se refiere a superar la distancia de un espacio-tiempo a otro o viajar a otras líneas de tiempo. ¿Cuál es el propósito de la trascendencia conceptual? La trascendencia conceptual sirve para atribuir una mayor dimensionalidad en base a que el concepto de la dimensión inferior ha sido completamente superado, al punto de que no puede ser utilizado para medir el poder del personaje en cuestión. Cabe señalar que una entidad puede tener una trascendencia completa sobre un eje dimensional, pero aún así no estaría a la altura de la efectividad de la trascendencia conceptual, ya que ésta abarca dimensiones a un nivel metafísico y abstracto en comparación con la simple superación de la fisicalidad de un plano inferior. La mayor virtud de tal cosa sería, por ejemplo, que el personaje con trascendencia conceptual no se vería afectado por la manipulación de dimensiones superiores e inferiores a su nivel, mientras que el personaje con trascendencia dimensional aún estaría sujeto a ser afectado por dicho poder. ¿Cómo los conceptos abstractos afectan al poder de un personaje? Los conceptos son ideas abstractas que a menudo se clasifican como habilidades especiales, en lugar de poder destructivo. Sin embargo, aún sería posible clasificarlos como destructividad en algunos casos, como la trascendencia conceptual ya explicada, el concepto de masa, el concepto de espacio-tiempo en una determinada dimensionalidad, el concepto de las composiciones del universo, etc. Infinitas posibilidades o puntos divergentes en el tiempo cuentan como un multiverso. La respuesta es un no. Las posibilidades son parte de nuestro universo, es decir, de la composición del tiempo, el cual, al ser infinito, almacena un conjunto infinito de puntos/continuos, donde cada uno contiene un evento específico de nuestro universo. Como pueden ver, esta es la descripción del nivel universal más una sola línea temporal. Una posibilidad solo contaría como un espacio-tiempo 4D si actuara como un multiverso cuántico, donde cada divergencia crea una nueva línea de tiempo independiente de la otra.
En un multiverso común, meras menciones de infinitas posibilidades, eventos temporales, puntos divergentes en la historia, etc., todavía pueden caer dentro de un único espacio-tiempo, que es un infinito incontable en relación a la tercera dimensión. Por ende, infinitas posibilidades no califican para un multiverso, ya que están contenidas dentro del tiempo de un universo, específicamente en el futuro, sirviendo solamente como un punto/evento entre los infinitos que el tiempo almacena. Todavía, si un verso trata las infinitas posibilidades como realidades o dimensiones paralelas aisladas o separadas, obviamente en dicho caso contaría como un multiverso infinito. Infinitos multiversos, al estar compuestos de transfinitos universos, es decir, de un infinito incontable, sería equivalente a 5D. La respuesta es un no. La incontabilidad que separa una dimensión superior de una inferior es mayor que simplemente el siguiente conjunto de elementos agregados, en este caso, universos. Para ello, utilizaremos como ejemplo una dimensión fractal como la esponja de Menger. La dimensión fractal, en este caso, no es ni 3D ni 2D, sino que se encuentra en un punto de fracción entre los dos, lo que demuestra que la diferencia entre cada dimensión es un infinito incontable separada por números fraccionarios, algo más allá de un simple conjunto adicional de universos. Debido a lo anterior, la dimensión fractal es infinitamente superior al 2D, ya que posee una superficie infinita, pero sigue infinitamente inferior al 3D, donde su volumen es igual a 0. En pantalla les estaré dejando una explicación de una obra ficticia que explica exactamente esto. Algo que es infinito en una dimensión tiende a no ser infinito en una superior. Una esponja de Menger puede poseer una superficie infinita, pero esto solo se aplica a un mundo con menos de 3 dimensiones. En el mundo tridimensional de la realidad, tendrá una masa equitativa a 0. No apenas no será infinito, sino que ni siquiera va a existir. ¿Y qué pasa con la metaficción? La metaficción es falaciosa, incuantificable y contradictoria. No es posible aplicar algo de la vida real en la ficción y forzar esto como una hazaña real de poder en un verso. La metaficción es solo la atribuición de algo humorístico como Toon Force, romper la cuarta pared, o también, parte de una historia que hace críticas a la vida real y a los lectores, pudiendo manipular sus ficciones, algo que a lo mucho contaría como manipulación de la trama. Existir en dimensiones superiores otorga a un personaje el nivel de esa dimensión. No, porque para empezar, si un ser de dimensiones inferiores existe en una dimensión superior, entonces esa entre comillas dimensión superior no es realmente superior en un sentido geométrico. Caería en el mismo concepto que la teoría de cuerdas, donde las partículas subatómicas pueden existir en espacios de extradimensión, que son simplemente espacios que vibran a diferentes frecuencias dentro de un sistema cuántico, el cual como ya vimos no equivale a dimensiones que otorgan un infinito mayor. Un ejemplo sería la quinta dimensión de Kaluza-Klein, que como pueden ver, no es una quinta dimensión de eje espacial. ¿Qué pasaría si un ser de dimensiones superiores entrara en una dimensión inferior? Es imposible que esto suceda. Un ser de dimensiones superiores solo puede entrar o interactuar con la dimensión inferior si tiene dos habilidades específicas, la manipulación/inmersión de dimensiones inferiores, y la creación de avatares dimensionalmente inferiores. No podemos decir que un personaje 3D puede interactuar con uno 2D, ya que sería lo mismo que alguien intentara interactuar con algo sin masa o inexistente. Lo que sí podríamos decir es que un ser 3D se convertiría en 2D y emergiera forzadamente a la segunda dimensión a través de una habilidad o poder especial de otro personaje. Similarmente, algunos se podrían preguntar si un personaje 3D, al sumergirse a un videojuego, se convertiría en 2D, y la respuesta es no, pues las cosas virtuales como el contenido de los videojuegos no son estructuras 2D, ya que están programadas a través de chips de computadora creados por seres 3D, algo ilógico si asumimos que tales cosas son literalmente bidimensionales. Lo mismo ocurre con un dibujo en una hoja de papel, que no es 2D por la misma razón que un átomo no es 0D, ya que la forma y la apariencia de un cuerpo no determina su dimensionalidad. Un átomo es un punto tridimensional, porque constituye cuerpos 3D, mientras un dibujo es una tinta tridimensional en un plano 3D, simplemente con un formato bidimensional. ¿Qué ventaja tiene un ser con existencia dimensional superior sobre uno que solo tiene poder y movimiento dimensional superior? Simplemente, su tamaño.
El ser con poder y movimiento dimensionalmente superior, aún es capaz de interactuar con estructuras 3D, mientras el ser que posee directamente una existencia dimensional superior no es capaz de hacerlo. ¿El tiempo es la cuarta dimensión? No, no lo es. El tiempo es una dimensión adicional que está inseparablemente entrelazado con el espacio, sin embargo, no es la cuarta dimensión espacial, sino una dimensión temporal, ya que no conocemos la existencia de una cuarta dimensión en base a la geometría de Euclides, por lo que se adopta la tesis de que el tiempo entra en esta ecuación para expresar nuestra realidad como un continuo conocido como espacio-tiempo, donde la realidad está marcada por 3 dimensiones espaciales y una temporal. Si hubiera una cuarta dimensión espacial, el tiempo sería considerado la quinta dimensión, así como el tiempo sería la tercera dimensión para los seres bidimensionales. Un ser de dimensiones superiores es inmune a todos los poderes especiales de un ser de dimensiones inferiores. No, no lo es. A lo mucho sería inmune a los poderes basados en la física por debajo de su escala. Por ejemplo, si un ser 3D intenta atacar a un ser 4D con un ataque de energía, el ser 4D no se vería afectado, ya que la energía no tendría la capacidad de moverse a través de la cuarta dimensión, ni la magnitud para alcanzarla, haciendo que el ataque sea inexistente desde la perspectiva del ser 4D. Sin embargo, esto no se aplicaría a habilidades como la destrucción mental, espiritual, conceptual, la manipulación de la vida y la muerte, etc., ya que tales habilidades no son físicas, sino metafísicas. Obviamente, el que dichas habilidades tengan o no el rango para afectar a los seres de dimensiones superiores ya es otra cosa. La única clasificación de dimensión que va más allá de estas limitaciones son las dimensiones narrativas, donde todos los conceptos del plano inferior, incluidos los abstractos, se consideran mera fantasía o ficción. ¿Las escalas de poder son subjetivas? La respuesta es sí. Decir que X hazaña es multiplanetaria en lugar de planeta grande es algo subjetivo y viceversa, ya que depende de cómo una persona quiere representar cuánto abarca una determinada cosa en relación a la otra. Lo que no sería subjetivo es utilizar conceptos matemáticos y físicos para medir potencia y tamaño, ya que sus bases centrales son axiomáticas y rigen nuestra perspectiva de la realidad. ¿Y qué pasa con el platonismo / teoría de las formas y los arquetípicos jungianos? En la filosofía de Platón, el mundo se separa en dos: el mundo material y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas alude a todo lo que constituye la esencia fundamental de las cosas. Por ejemplo, tu celular y mi celular son solo proyecciones del concepto abstracto de celular, su prototipo e idealización. Y para Platón el mundo de las ideas es eterno, inmutable, perfecto, absoluto, aspacial, atemporal, etc., de ahí su concepción de Dios, donde todas las formas derivan de él. Por lo que su idealismo consiste en la distinción entre el conocimiento sensible, inferior y engañoso, que se obtendría por los sentidos del cuerpo, y el conocimiento inteligible, superior e ideal, que accedería a la verdad sobre las cosas, el logos, Dios. En la psicología de Carl Jung, los símbolos y las imágenes son arquetipos de nuestra mente que se acercan a Dios, donde los demás son solo aspectos limitados que derivan de él, restringiéndose a números. Dios es el propio inconsciente colectivo, existiendo más allá de las definiciones de número, espacio, tiempo, etc., siendo la matriz de todos ellos. El inconsciente colectivo de Jung, en pocas palabras, sería la versión psicológica de la teoría de las formas de Platón. Como pueden ver, ambas teorías trabajan con la idea de un Dios todopoderoso, por lo tanto, es imposible aplicar las bases literales de ambas en la ficción, pues generan muchas contradicciones. Cualquier entidad que tenga causa, existencia, espacio, tiempo, escala, y demás, no es platónica, solamente Dios lo es. ¿Y qué hay de un personaje que trasciende el propio concepto de la dimensionalidad, al punto de no estar limitado por cualquier noción de espacio-tiempo como un todo? Esto es imposible. Cualquier cosa está necesariamente atada al espacio y al tiempo, ya que ambos son lo que marcan una acción o un evento como un todo. Todos los personajes ficticios estarán sujetos a ser inmutables, a pasar por un acontecimiento, a tener una descripción de sí mismos y, por ende, estarán regidos por alguna variación de espacio y de tiempo, por más abstracta que sea.
Si un personaje trasciende el concepto de dimensionalidad en su verso, este simplemente estará por encima del número de dimensiones que tiene su cosmología, y no por encima de cualquier valor dimensional finito o infinito, hasta porque sería una falacia afirmar tal cosa. Por ejemplo, supongamos que una obra tenga una cosmología 10D, y un personaje trasciende cualquier concepto dimensional de la misma, esto le otorgaría una trascendencia conceptual 11D, y nada más. Lo único que está más allá del espacio-tiempo como un todo es la inmutabilidad de Dios descrita en la teoría de las formas de Platón, que ya he explicado que no se aplica en la ficción. ¿Y qué pasa con la transdualidad? También es falaciosa en su definición literal, ya que ningún personaje puede estar literalmente libre de cualquier concepto dualista y no dualista. Por sí mismo, el atributo de existir o no existir ya prueba que una entidad está haciendo uso del concepto dualista de existencia o inexistencia, por lo que el transdualismo en su definición literal no tiene ningún sentido o peso en un análisis. No obstante, lo que sí se puede tomar en cuenta es el hecho de que un personaje es transdual a cierto aspecto menor, como el bien y el mal, al espacio-tiempo de su cosmología. ¿Números Aleph son iguales o comparables a las dimensiones superiores? La respuesta es un no. La aplicación de la teoría de los conjuntos a las escalas de poder es infinitamente mayor que las dimensiones superiores. En lugar de simplemente preguntar qué nivel es un determinado número o conjunto, un individuo puede simplemente señalar cuánto abarca tal conjunto. Por ejemplo, el conjunto infinito incontable de elementos, Aleph 1, abarca la transfinitud / incontabilidad de una estructura con respecto a otra. Esto se puede ejemplificar diciendo que una estructura 5D es Aleph 1 en relación a una 4D, mientras una estructura 6D es Aleph 1 en relación a una 5D, y así sucesivamente. Como se ha mostrado, los números Aleph atribuyen escala en base a los elementos contenidos en sus respectivos conjuntos, siendo el mayor de estos las dimensiones superiores, por supuesto. Por esto mismo la máxima expresión de Aleph nulo es infinito dimensional. En cuanto a Aleph 2, tenemos algo aún mayor. Debido a que su cardinalidad supera el anterior conjunto, esto da como resultado que incluso un conjunto Aleph 2 de estructuras 0D ya es superior al Aleph 1. La diferencia entre Aleph 2 y 1 es igual a la diferencia entre Aleph 2 y 0D, ya que debido al uso de potencias de conjuntos infinitos, la diferencia entre ambos Alephs superará todas las escalas de poder por debajo de ellos, y sería el equivalente a repetir todo el proceso que nos llevó al nivel anterior en una escala mucho mayor. La adición de una dimensión temporal extra es posible en la ficción. Sabemos que el tiempo no es físico, y por lo tanto, no está sujeto a cambios de la misma forma que las dimensiones espaciales, las cuales tienen 3 variables, mientras que el tiempo solo tiene una. Esto nos deja que la adición de un nuevo eje temporal es irrelevante, porque además de que el tiempo no es una dimensión en el sentido literal, este siempre abarcará el espacio físico del universo, sin importar cuántas dimensiones espaciales estén presentes, ya que el tiempo es inseparable de estas. Por esto mismo expliqué que el tiempo sería 5D si nuestro universo tuviera 4 dimensiones espaciales en lugar de 3. Por otro lado, ya se ha intentado probar la posibilidad de concebir una dimensión temporal adicional, sin embargo, nadie realmente pudo probar que existe una segunda dimensión de tiempo, apenas que éste tiene variaciones de su estado, como posibilidades, eventos, dilataciones, estados cuánticos, etc., que aún caen en el concepto de tiempo singular como una sola dimensión. Por ende, no existe una dimensión temporal extra, ya que el tiempo es dimensionalmente una sola cosa. Sin embargo, la existencia de varias dimensiones metafísicas que engloben el tiempo es algo totalmente posible, como la abstracción del tiempo contenida en una narrativa, que se considera ficción para las extensiones que se encuentran por encima de ella. En este caso en concreto se podría otorgar un mayor nivel de atemporalidad gracias a las metafísicas, lo que daría como resultado, por ejemplo, 2 dimensiones temporales junto con las dimensiones espaciales. Un multiverso infinito dimensional podría contar como Aleph 1, y no solo Aleph 0, debido a que su dimensión temporal abarca todo su espacio infinito dimensional en cada punto del tiempo, de la misma manera que nuestra cuarta dimensión abarca cada punto de nuestro universo 3D. La respuesta es un no. En un multiverso infinito dimensional, cierto universo es 4D, otro es 5D, otro es 6D, y así sucesivamente hasta cubrir su totalidad, convirtiéndolo en infinito D.
Esto muestra que la dimensión temporal no abarca dicho espacio vectorial infinito D como algo superior, sino que lo compone únicamente a través del espacio-tiempo entre cada universo de susodicho multiverso. Para resumir, una dimensión temporal ya no sería 4D en un universo si dicho universo fuera 5D en adelante, porque esto estaría cubriendo las infinitas posibilidades de la caja de Schrödinger, donde solamente una de dichas posibilidades sería la totalidad del tiempo y del espacio que contaría como infinito dimensional. ¿Se puede aplicar el sistema dimensional en la ficción de forma precisa y concisa? La respuesta es sí, basta con saber utilizarlo cuando una obra de ficción establece su existencia dentro de sus historias. Estos serían los tipos de dimensiones que se pueden concebir en la ficción, y gracias a toda la explicación de este vídeo, ustedes ya sabrán cómo diferenciar cada una de ellas. ¿La filosofía y la teología sirven para medir poder en la ficción? Depende de cómo un autor las use en su obra, pero generalmente no. Ambas están mucho más relacionadas con la vida real en contraste con la ficción que con la física y las matemáticas. Por esto cosas como el platonismo son descartables de ser usados para personajes ficticios. Esta sección será más corta que las otras dos, debido principalmente a que no trataré de extenderme demasiado. Categoría nula. La velocidad nula es atribuida a los seres provenientes de dimensiones inferiores. Para entender esta velocidad, debemos utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa multiplicado por aceleración. Con esto en mente, tenemos que, incluso si la aceleración del cuerpo de un personaje bidimensional fuera infinita, su masa seguiría siendo nula, lo que nuevamente nos traería al tema de que cualquier cosa multiplicada por cero, incluyendo el infinito, sigue siendo cero. Por ende, seres 2D, 1D y 0D no poseen velocidad en la perspectiva de seres 3D, pues en tal perspectiva no existe masa tridimensional y, por consecuencia, ninguna aceleración, es decir, ninguna velocidad mutable a las constantes del tiempo. En el ejemplo que están viendo en pantalla, tenemos un auto que se encuentra estático, donde su velocidad es cero. Por ser un objeto 3D, el auto estará sujeto a sufrir de aceleración, la cual ocurre cuando una persona pone el auto en movimiento. Esta virtud no existe para los objetos de dimensiones inferiores, por la razón ya explicada anteriormente, de que no tienen masa tridimensional para replicar una aceleración real que les dé movimiento y velocidad. Categoría inmóvil. Como su nombre lo dice, esta categoría va para todo aquello que realmente no tiene velocidad, es decir, que no posee la capacidad de moverse en lo más mínimo, como un objeto inerte, a igual que el ejemplo anterior del auto. La diferencia entre esta categoría y la anterior es que, precisamente, los seres inmóviles siguen siendo tridimensionales, por lo que sus cuerpos estarán sujetos a verse afectados por la gravedad y el espacio tridimensional. Por ejemplo, incluso si estás inmóvil, alguien puede lanzarte al espacio, haciéndote viajar determinada distancia a gran velocidad, cosa imposible con los seres 2D para abajo, porque no se puede interactuar con estos. Otro ejemplo sería el que emplees una espada para pelear. La espada no tiene velocidad porque es un objeto inerte, pero su usuario es capaz de moverla a gran velocidad. Categoría finita. Acá es autoexplicativo, la categoría finita va para las escalas de velocidad que ya conocemos, y que por ende, no veo necesario explicarlas, porque ustedes ya las conocen. Categoría infinita. La velocidad infinita es la capacidad de percorrer una distancia infinita tardando una cantidad finita de tiempo. A lo que esto se refiere, es que la fórmula de la velocidad no estará trabajando con un valor finito, algo que expresaremos a continuación. La fórmula de velocidad es la distancia percorrida dividida por el tiempo en el que un personaje tardó en atravesar tal distancia.
Si la distancia es infinita, entonces no importa el tiempo tardado en atravesarla, mientras sea finito el tiempo, la velocidad será infinita. Ahora, si el tiempo tardado en atravesar la distancia es infinito, entonces esto no podría calificar para una velocidad infinita, debido a que cualquier cosa con velocidad finita, efectivamente, tardaría tiempo infinito para atravesar una distancia infinita, debido a que nunca podría hacer tal cosa. La fórmula quedaría en infinito dividido por infinito, resultando así en un valor indefinido. Categoría inaccesible. La velocidad inaccesible es la capacidad de atravesar cualquier distancia, sea finita o infinita, en tiempo cero. Se podría decir que esta es la velocidad de la teoría de los conjuntos, precisamente de un cardinal inaccesible. Incluso si un personaje tiene velocidad infinita, este todavía no podría moverse en tiempo cero, ya que como hemos visto durante todo el vídeo, el cero excede el infinito, es inaccesible para él, sin importar cuántos conjuntos infinitos se agreguen. Esto se puede expresar en la fórmula que están viendo en este momento, donde la distancia, que en este ejemplo es infinita, se divide por cero, que es la ausencia / inexistencia del tiempo. El resultado sería cero, no infinito. Cualquier número dividido por cero seguirá siendo cero, incluso tratándose del infinito. Por ejemplo, el número 1 es infinito como ya hemos visto, pero aún así no llegaría al cero, que es inaccesible. En otras palabras, la velocidad inaccesible sería el conjunto vacío en este contexto, mientras que las anteriores escalas serían cualquier otro conjunto, por más infinito que sea. La conclusión es que la velocidad infinita no podría moverse en un lugar con tiempo cero, pues el infinito aún depende de una medida de tiempo, ya sea finita o infinita, mientras que la medida de tiempo para la otra velocidad es inaccesible, ya que no importa cuántos conjuntos se agreguen, aún no llegarán a cero. Hazañas de este calibre serían moverse en un tiempo presente borrado, en otras palabras, en un lapso de tiempo inexistente. Cabe aclarar que si un personaje tiene una existencia dimensional superior en referencia a la tercera dimensión, como un personaje 4D espacialmente, este obtendría esta categoría de forma automática, ya que la tercera dimensión sería nula o inexistente desde su perspectiva de movimiento. Esto puede extenderse sucesivamente a dimensiones espaciales aún mayores. Categoría inconmensurable. La velocidad inconmensurable es la capacidad de moverse en tiempo negativo, es decir, un tiempo abajo de cero, yendo de esa manera más allá del tiempo lineal. Aquí es donde ni siquiera podemos ejemplificar con la fórmula de velocidad, porque esta se vuelve negativa y, por ende, irrelevante para esta categoría. Las hazañas que involucran poseer esta velocidad se basan en el movimiento por la dimensión temporal, y no por la dimensión espacial. Esto implica que correr por el tiempo al punto de que puedes correr desde el pasado hasta el futuro, o desde el futuro hasta el pasado, califican para esta categoría, ya que estás rompiendo la propia ley de la causa y efecto, moviéndote paradójicamente incluso antes de que hayas siquiera interactuado, porque la medición es negativa. Hazañas comúnmente expresadas en esta categoría serían el moverse más allá del mismo tiempo a nivel conceptual, o también moverse en un vacío completamente atemporal, sin pasado, presente o futuro. La capacidad de atravesar diferentes espacio-tiempos, lo que les suma sus respectivas distancias inconmensurables, también se aplica aquí, debido a que estás ignorando el eje de tiempo que separa dos o más dimensiones. Debido a las camadas metafísicas, es posible alcanzar mayores niveles de velocidad inconmensurable, gracias a la anteriormente dicha segunda dimensión temporal. Omnipresencia. La omnipresencia no es exactamente una velocidad, y sí un estado de existencia, aunque de cierta manera es capaz de influenciar la velocidad del personaje. Como sabemos, la velocidad se separa principalmente en la velocidad de ataque o combate, en la velocidad de reacción, y en la velocidad de desplazamiento. Para una entidad omnipresente, el desplazamiento es irrelevante, ya que dicha entidad ya estará en X lugar. El combate es irrelevante, porque su ataque automáticamente va a golpear a su algo.
Y la reacción igualmente es irrelevante, porque no hay manera de reaccionar a un ataque si dicho ataque necesita directamente desplazarse por el espacio, el cual es el personaje omnipresente. Obviamente esto tiene niveles, hay omnipresencias que abarcan conceptos, universos, multiversos, pero la que garantiza una entre comillas velocidad resaltable, es ser omnipresente por todo el espacio-tiempo, algo equivalente a velocidad inconmensurable. Similarmente, ser omnipresente en un espacio infinito, o ser omnipresente en una dimensión espacial superior, cuentan como velocidad infinita e inaccesible, respectivamente. Con todo esto, podemos finalizar de una vez con este vídeo, no sin antes dejarles un resumen de las escalas.